someter mi tesis a consideración de un público no solamente que se destaca por su excelencia académica, sino también por su interés político, lo que creo que para el abordaje de estos temas es fundamental. Así que bueno, agradezco a Cecilia por la invitación, por la confianza, y también al Departamento de Derecho Penal y de Criminología de la UBA, bueno, por confiar en mí para ocupar este espacio. Voy a compartir una pantalla, no sé si es posible, si no es posible no hay problema, pero si fuera posible, a ver. A ver. Se supone que sí, Bernie. ¿Sí? Y si no están, yo no tengo ningún permiso especial, pero están los del departamento, tienen que estar por allí para ayudarnos. Fíjate si podés y cualquier cosa vemos si... Ahí. ¿Están viendo ustedes? Sí, perfecto. Bernie, fíjate que se está grabando la charla. Dale, Avisa. ningún problema. Ahí la ven bien. Yo a ustedes no los veo, pero ustedes ven mi pantalla, entonces estamos... Sí. Cualquier cosa me dicen por micrófono. Se ve Bueno, perfectamente. como comentaba Cecilia, yo estoy haciendo mi tesis doctoral que se titula La posición de garante materno y paterno filial, bases dogmáticas para una interpretación feminista. Es una tesis que estoy desarrollando en el marco del doctorado en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, bajo la dirección del profesor Silva Sánchez y la coordinación del profesor Omar Palermo. La tesis está en fase final, con las ideas bastante cerradas, pero, y por eso justamente me interesa someterlas a discusión, ya que todavía estoy a tiempo de hacer los ajustes pertinentes. Yo hoy me ocuparé del aspecto central de la tesis, aunque muchas cosas quedarán afuera, por lo tanto sin problemas podemos hablar al respecto luego de la exposición. Bueno, la finalidad de la tesis es discutir el concepto de posición de garante materno y paterno filial desde una perspectiva dogmática y también feminista, considerando que los términos no son excluyentes. La dogmática es básicamente una disciplina que se ocupa de la sistematización de los criterios para interpretar la ley positiva y aplicarla a los casos concretos. Su cometido es otorgar racionalidad a las decisiones jurisprudenciales y limitar el ejercicio del ius puniendi. Entonces no hay por definición ningún aspecto de la dogmática que la convierta en una disciplina masculina. No obstante ello, otra cosa es que la perspectiva de los hombres haya estado tradicionalmente reflejada en la dogmática y que tiene que ver con una cuestión histórica, que es que las mujeres tradicionalmente nos han asignado otros roles. Por lo tanto, no hay un impedimento conceptual para que la dogmática sea una disciplina feminista. En este sentido, mi exposición está estructurada en los siguientes 5 puntos. Primero, analizaré los aspectos generales de la noción de posición de garante y de la posición de garante materno y paterno filial. Luego, contaré cuáles son los problemas que yo he detectado en la fundamentación y por qué es necesaria una revisión feminista de esta posición. Y luego empezaré a desarrollar mi propuesta de la mano del planteamiento del profesor Pavlik, introduciendo algunas modificaciones en esta posición de garantía a la luz del principio de autonomía. El objetivo es tomar el modelo de Pavlik para, a partir del concepto de autonomía que él convierte en el eje central de su modelo de delito, llevarlo a sus extremos, tomarnos en serio la exigencia de la autonomía en la fundamentación de las competencias y de los deberes jurídico-penales. A lo largo de la ponencia yo voy a estar hablando de competencias o de deberes. Competencias es un término que utiliza Pavlik y que es básicamente equivalente, aunque con algunas diferencias, pero es básicamente equivalente a la noción de deber jurídico-penal. Y bueno, por último expresaré algunas conclusiones. Bien, ¿a qué me refiero cuando hablo de posición de garante? Muy brevemente, la posición de garante es el elemento central de los delitos de comisión por omisión y se dice que a veces se dice que hace de equivalente funcional a la relación de causalidad en el delito de comisión.
En el delito de comisión sabemos que para atribuir un resultado a una conducta es necesario constatar esta relación de causalidad que la teoría moderna luego va a pasar por el tamiz de la imputación objetiva. En el delito de omisión no hay una relación de causalidad porque no hay una conducta exterior de la gente. Por lo tanto, ese nexo entre comportamiento humano y resultado debe establecerse a partir de un concepto normativo, que es el concepto de la posición de garante. La posición de garante, entonces, es un elemento normativo que da cuenta de una especial relación de cercanía, y lo vamos a definir de esta manera en términos muy amplios, una especial relación de cercanía entre un sujeto y una fuente de peligro o una persona necesitada de protección. Esa posición de cercanía es la que hace surgir ante una situación de peligro, y siempre que exista capacidad de actuación, el deber de garante de actuar. ¿Por qué es especialmente importante la afirmación de que existe una posición de garantía y por qué se justifica el estudio, su estudio exhaustivo? Bueno, porque para buena parte de la teoría, de la doctrina, sobre todo la doctrina de raigambre alemana y también la doctrina latinoamericana que sigue la propuesta de los delitos de infracción de deber de Roxin y de la responsabilidad institucional de Jacobs, basta con verificar la existencia de una posición de garante, la capacidad de acción y la omisión del sujeto para afirmar que existe una omisión equivalente a la comisión. Esta teoría, esta doctrina dominante no es la que yo suscribo. Yo, siguiendo a Silva Sánchez, entiendo que los delitos de la parte especial, es decir, los delitos de homicidio, de lesiones, contienen infracciones a competencias negativas. Son delitos de dominio, delitos de organización. Y por lo tanto, para que una omisión sea equivalente a una comisión, es necesario que el autor incumpla, además del deber de garante, el deber de contener un riesgo al cual él se había comprometido a contener. Es decir, yo tengo una noción más acotada de la responsabilidad por omisión siguiendo a la posición de Silva Sánchez. No obstante, es todavía necesario investigar el concepto de posición de garantía porque hay una buena parte de la teoría, de la doctrina, que se contenta con este elemento para afirmar la equivalencia de una omisión a una acción. Entonces, volviendo un poco a la posición de garante, digamos, sí, a la posición de garante que me incumbe en este caso, que es la posición de garante materno y paterno filial. La posición de garante se construye a partir de la noción de paternidad y de paternidad, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es ser madre y qué es ser padre? Hay muchas maneras de contestar esta pregunta, no hay maneras verdaderas ni falsas de hacerlo, sino que hay una variedad de elementos que pueden integrar el concepto de padre o de madre. Aquí he puesto algunos de ellos. Puede ser que entendamos que padre o madre es aquel quien está vinculado biológicamente a otra persona, puede ser que lo que nos interese sea el vínculo genético, el vínculo gestacional, la filiación jurídico-civil, la función social de padre o de madre, las expectativas sociales de comportarse como madre o padre. Todos estos son elementos que pueden existir en la noción de paternidad o de maternidad, pero que no deben estar necesariamente. Es decir, como ya les dije, no hay un concepto verdadero o falso de la maternidad y de la paternidad, sino que es una construcción social. Ahora, ¿qué sucede ante esta clase de conceptos que podríamos denominar conceptos interpretativos, que un poco dependen de la perspectiva del hablante? Lo que sucede con esta clase de conceptos es que en realidad estos conceptos forman un velo. Detrás de la paternidad o de la maternidad, del velo de paternidad o maternidad, encontraremos distintos elementos que son los cuales a mí o a los penalistas les han servido para afirmar que hay una posición de garantía. Es decir, los penalistas seleccionan algunos de los elementos que pueden constituir el concepto de madre o el concepto de padre y les dan eficacia jurídica. Estos elementos entonces van a gatillar
dicho de manera, digamos, plástica, van a gatillar la posición de garante, pero no es el concepto de madre o de padre, sino estos elementos que se encuentran detrás de él. Entonces, así tenemos la literatura que yo he podido constatar en el estudio del estado de la cuestión, digamos, hay quienes asientan la posición de garante materno y paterno filial directamente en la ley civil, otros en la vinculación natural, en las expectativas sociales, en la responsabilidad social especial, etc. Ahora bien, he podido advertir que no es en absoluto ingenua la selección de los elementos que dan lugar a la posición de garante, sino más bien que esta elección obviamente pone de relieve cuál es la posición del autor que está ejercitando o haciendo ese juicio. Digo autor porque en general son varones. Entonces, en el caso de la madre, en general, es sobre todo el elemento biológico o gestacional, es decir, el hecho de dar a luz, el que dispara la posición de garante. En el caso del padre, se trata más bien de la convivencia con el niño, la niña o el niñe, o bien con el hecho del matrimonio entre el padre y la madre, lo que dispara la posición de garantía respecto al cuidado sobre ese hijo. Obviamente que los autores no hacen explícita esta distinción que les estoy contando, sino que dejan entrever este doble baremo a través, por ejemplo, de la consideración de que el padre extramatrimonial no es garante, cuestión que sostiene Jacobs, sostiene Schoenemann, sostiene Freud. Otros consideran que el padre extramatrimonial solamente es garante si el hijo depende de él, opinión que sigue Galas, por ejemplo. Otros entienden que el padre extramatrimonial va a ser garante cuando tenga una relación afectiva con el hijo, lo que sostiene Bramsen, por ejemplo. Con lo cual, en el caso de la mujer, la fuente de la posición de garante surge de un hecho natural, que es el hecho de dar a luz. En el caso del varón, depende de la voluntad del padre, porque ustedes se fijan que todos estos elementos, el matrimonio con la madre, la dependencia o la relación afectiva, son todos elementos que se gatillan a partir de la voluntad del hombre que decide tener esa relación con su hijo o con la madre. Entonces, padres y madres son considerados garantes a partir de elementos distintos. Al afirmar que el elemento biológico o gestacional, es decir, el hecho de dar a luz, es lo que gatilla la posición de garante en el caso de la madre, la doctrina y la dogmática penal incurre en lo que se llama una falacia naturalista. Es decir, deriva una conclusión normativa, como es el deber de cuidar a una persona, de una premisa fáctica, que es el hecho de dar a luz. En el caso del padre, obviamente, esta falacia naturalista no tiene lugar, porque justamente la posición de garantía se deriva de un hecho voluntario de la persona. Y aquí les traigo un fragmento bastante plástico para que podamos entender, digamos, hasta dónde llega la dogmática. Este es un fragmento de Schoenemann, en su libro de Fundamento y límites de los delitos de omisión impropia. Schoenemann en esta parte está hablando sobre el dominio, sobre la invalidez de la víctima, que para él es fuente generadora de posición de garantía, y dice lo siguiente: no hay que temer un gravamen inexigible para quien ejerce el poder, es decir, no hay que temer un gravamen inexigible para el garante que ejerce el poder de dominio, de cuidar de la víctima, ¿no es cierto? Pues, al igual que los deberes del tráfico, la adquisición del dominio requiere también aquí voluntad de dominio. Esto es, la asunción ha de producirse por un acto de voluntad. Así pues, a excepción, y acá se pone en evidencia, a excepción de la vinculación existencial entre madre e hijo, es siempre la libre voluntad propia la que genera deberes de garantía para el ciudadano. Y al extraer nosotros de su voluntad las consecuencias jurídico-penales, en cierto modo le honramos como ser racional. Es decir, ¿qué nos está diciendo Schoenemann en este caso?
si honra excepto a la madre y al hijo, a todos los demás los honra como seres racionales, y a la madre, en su responsabilidad para con su hijo, no la honra como ser racional, justamente la deshonra como ser racional. Por lo tanto, digamos, esta primera parte que me interesaba destacar, porque es necesaria la revisión feminista de esta posición de garantía, es necesario porque la dogmática jurídico-penal ha entendido que la responsabilidad materno-filial es una responsabilidad por excelencia, es el prototipo de la responsabilidad jurídico-penal por omisión, pero no ofrece argumentos racionales para demostrarlo, sino solo argumentos derivados de la biología, el hecho de parir. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo podemos solucionar esto, no? ¿Cómo fundamentamos la posición de garante materno y paterno filial para no caer en la falacia naturalista y lograr que sea una posición de garante igualitaria? Yo entiendo que eso se logra empleando la noción de autonomía en la adquisición de la posición de madre o de padre. Un ordenamiento jurídico-penal respetuoso de la dignidad humana no puede responder la pregunta por la posición de garantía materno y paterno-filial de la mano de criterios meramente naturalistas. Es decir, la especial relación de cercanía entre el sujeto y la persona necesitada de protección debe poderse explicar a partir de un acto de autonomía. Entonces, a partir de aquí, voy a comenzar con la propuesta concreta de la tesis. En primer lugar, con mi paradigma teórico. Yo, como les contaba, propongo una revisión del concepto de posición de garantía materno y paterno filial a partir del paradigma teórico del profesor Pavlik. Este paradigma teórico concede un lugar central al concepto de autonomía, en la medida en que entiende que el derecho penal tiene por finalidad la garantía de las condiciones materiales esenciales para el disfrute de la libertad real. Es un paradigma que no sigue la teoría que es la teoría dominante, que es la teoría del bien jurídico, porque entiende que no solamente es necesaria que se garanticen ciertos bienes, sino que también es necesario prestar atención a qué sujetos y en qué medida les exigimos esta garantía. Es decir, no solamente mira la posición o el interés de las víctimas de que sus bienes no sean dañados, sino también la posición de los presuntos autores cuya libertad va a ser constreñida a partir de la existencia de normas penales. El delito, para Pavlik, es concebido como una infracción a las competencias de la ciudadanía de contribuir a mantener el estado de libertades del cual disfrutan. Para Pavlik, esto lo pasaré bastante rápido, pero para Pavlik es importante saber que hay dos clases de competencias. Hay competencias negativas, que son las competencias que derivan del principio de no dañar a otro, y que me obligan a mantener mi comportamiento sin lesionar las esferas jurídicas de otros ciudadanos. Las competencias positivas, por el contrario, son competencias que derivan del principio de fomentar esferas jurídicas ajenas, y lo relevante en relación a las competencias positivas es que ellas se gradúan en función de la autonomía expresada por el sujeto. Pavlik dice: los ciudadanos y las ciudadanas tienen el deber de respetar las normas del derecho penal porque justamente disfrutan de la posibilidad de vivir en libertad dentro de estas instituciones sociales. Para Pavlik, la única libertad real que existe es la libertad institucional, es dentro del marco de las instituciones. Entonces, como una cuestión de fair play, de reciprocidad, él dice: si tú disfrutas de estas condiciones materiales de ejercicio de libertad, pues entonces tienes que contribuir a su mantenimiento. Esto tiene un montón de consecuencias, por ejemplo, en el ámbito de las personas excluidas, que no disfrutan justamente de estas condiciones materiales de ejercicio de la libertad. Pero bueno, sobre todo eso, lamentablemente no me puedo detener en la tesis, pero sí interesa marcar esa reciprocidad, de dónde subyace la importancia de la obligación de cumplir con las normas penales para Pavlik. Las competencias positivas, como son competencias de contribuir al bienestar
de otras personas se van a graduar en función de la autonomía expresada por el sujeto en la adquisición de esas posiciones sociales. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el deber de fomentar esferas jurídicas ajenas va a ser graduado, o sea, el incumplimiento de estos deberes va a graduarse o va a ser más o menos intenso de acuerdo a cuál haya sido el nivel de autonomía expresada por el sujeto al adquirir esas posiciones sociales. En lo que aquí interesa es que dentro de las competencias positivas se encuentra la posición de garante materno y paterno filial, y por eso todo este trayecto que acabo de hacer para encuadrarnos y digamos, un poco enmarcar la propuesta en relación a las competencias materno y paterno filiales. Las competencias positivas, entonces, la posición de garante materno y paterno filial contiene competencias positivas. Y su infracción, dice Pavlik, debe sancionarse de una manera muy intensa porque se llega a ser madre o a ser padre a partir de un acto de autonomía. Claro, yo festejo que Pavlik haya incorporado la noción de autonomía en la graduación de las posiciones de garantía jurídico-penales, pero el problema que genera la posición de Pavlik es que Pavlik no lleva este razonamiento de la autonomía a su última instancia, ¿no es cierto? No se toma verdaderamente en serio la noción de autonomía. ¿Y en qué eso repercute en mi tema? Bueno, repercute en que no contempla que la procreación puede ser un acto no voluntario, puede ser un fruto de una violación. Y no ofrece ningún caso, ninguna solución, para los casos en que no exista ese acto de voluntariedad. Entonces, como ya les decía, la solución es tomarnos en serio la exigencia de autonomía en la graduación de competencias jurídico-penales. ¿Qué implica tomarnos en serio la noción de autonomía? Implica que debe investigarse la autonomía de la persona al adquirir la posición de garante para advertir o para averiguar en qué medida debe penalizarse a esta persona en caso de la eventual infracción a estas competencias. Entonces, en el marco de la posición materno y paterno filial, nosotros sabemos que la filiación puede adquirirse de distintas maneras. Puede adquirirse por técnicas de reproducción humana asistida, por adopción o de manera biológica. En los casos de filiación, en los primeros dos casos, por las técnicas de reproducción humana asistida y por adopción, es bastante claro que hay un acto de autonomía de las personas en la adquisición de esa posición social. Las personas, en el caso de las técnicas, prestan su consentimiento por escrito y digamos, expresan su voluntad de ser inseminadas. Lo mismo con la pareja, que también tiene que prestar un consentimiento al respecto. Lo mismo sucede en la adopción. El acto de tomar a alguien en adopción es un acto en donde se expresa explícitamente la voluntad de ser madre o ser padre. Pero el caso más problemático, obviamente, es el caso de la filiación biológica. En este grupo de casos que son, digamos, los más frecuentes, no en términos absolutos, sino en los términos, digamos, porque teniendo en cuenta la cantidad de casos y los casos que llegan a tribunales, hay que pensar que la dogmática jurídico-penal es una instancia que recién viene a actuar y viene a contener el poder punitivo luego de que las agencias de criminalización primaria hayan actuado. Por lo tanto, en general, los casos seleccionados por el derecho penal y los casos que vemos en la jurisprudencia son casos de personas excluidas, que son las personas que están más proclives al ser alcanzadas por el derecho penal. Entonces, por eso digo que la filiación biológica representa el desafío más importante
porque la mayor parte de los casos de madres criminalizadas han llegado a ser madres a partir de una filiación biológica. Bien, entonces decimos, yo creo que hay autovinculación siempre y cuando la procreación responda a un acto voluntario. El problema justamente es cuando la procreación no es un acto voluntario, sino una violación. Entonces, bien, ¿qué sucede en los casos de violación? En los casos de violación plantean un desafío en dos sentidos y plantean la necesidad de repensar la posición de garantía materno-paterno-filial en dos sentidos, en relación a la mujer violada y en relación al hombre violador. Yo en este caso estoy hablando de violación porque es un término que me permite globalizar a todos los casos de delitos contra la integridad sexual. Pero obviamente no me quiero ceñir al caso de la violación, sino a todos aquellos casos en donde la autonomía de la mujer o de la persona gestante no haya alcanzado el estándar mínimo que, digamos, que impone el derecho penal. Nosotros, también hago acá un breve inciso, sabemos que la autonomía es un concepto absolutamente graduable. Y hay muchos actos en donde que moralmente nos parecen actos en donde el consentimiento de la persona que tiene una relación sexual no alcanzó un límite moral mínimo, pero el derecho penal dice que no hay delito. Entonces yo el estándar que estoy usando para decir cuándo hay autonomía y cuándo no hay autonomía es un estándar que viene dado por el derecho penal, por la dogmática de los delitos contra la integridad sexual. Entonces, en estos casos de violación, yo entiendo que es ilegítima la posición de garante de la mujer violada, ya que si fue víctima de un delito, entonces no se autovinculó con la posición de progenitora y por lo tanto no debe ser responsabilizada como madre. Sería súper erogatorio pedirle a esta mujer que fue víctima de un delito que se hiciera cargo de su hijo como una mujer que no fue víctima de un delito. En el caso del hombre, por el contrario, el hombre violador, es legítima la posición de garante del hombre violador. ¿Por qué? Porque al cometer un delito, él no fue objeto de la violencia de otra persona, sino que fue sujeto y ejerció violencia de manera imputable contra otra persona. Por lo tanto, él sí expresó su personalidad al convertirse en padre, y por lo tanto debería ser responsabilizado como padre. Luego vamos a ver que hay un límite aquí que es innegable, que tiene que ver con el derecho penal, que es el principio de legalidad, y que hay muchos delitos de los cuales este hombre podría ser responsabilizado, pero porque la letra de la ley no nos permite, no podemos llegar a responsabilizarlo. Pero aunque en la práctica sea difícil llegar a responsabilizar a este hombre por este elemento que les digo, me parece necesario dejar sentado, al menos en términos teóricos, que este hombre sí tiene posición de garante, aunque luego no vaya a ser responsable, no lo vayamos a ver, digamos, reflejado en la realidad jurisprudencial, porque hay otras eventualidades que pueden aparecer. Bien, entonces, concretamente, ¿cuáles son las consecuencias en relación al primer caso de la mujer violada? Respecto de la infracción de las competencias positivas, es decir, respecto, por ejemplo, si le reprocháramos a la mujer la omisión del cuidado del niño, yo entiendo que esta mujer violada, en principio, y ya voy a explicar por qué digo en principio, pero no se le puede exigir una responsabilidad mayor que la que podría exigírsele a cualquier otra persona respecto de un niño indefenso, es decir, una infracción a un delito de omisión de auxilio del artículo 108. Respecto de la infracción de competencias negativas, es decir, si la mujer comete un delito de homicidio, lesiones, etcétera, en perjuicio del niño, su conducta obviamente configura el delito de que se trate, pero no puede estar agravada por el vínculo. Esta quizás es la consecuencia más importante de la aplicación del modelo de las competencias jurídico-penales de Public, teniendo en cuenta lo que ya les decía de la realidad jurisprudencial, de la cantidad de mujeres que son condenadas con la agravante del vínculo en estos casos.
Y en este caso hay que tener en cuenta que lo que justifica la mayor pena del delito de homicidio agravado por el vínculo no puede ser meramente el menosprecio por el vínculo de sangre, como dicen algunos autores, sino la infracción de deberes derivados de una posición jurídico-social, como la de madre, que la mujer fue autónoma al adquirir. La mujer, antes de ser madre, es persona y solo puede ser hecha responsable por aquellas responsabilidades que ha adquirido en su calidad de persona, no en su calidad de objeto de un delito. Es decir, no puede ser responsabilizada por el incumplimiento de deberes que se le imponen por su capacidad de gestar. O sea que esto sería una doble victimización, la violación y además el agravante por el delito que cometiera a partir de un deber heterónomo impuesto por la violación. Yo les decía que recién que la mujer violada en principio no es responsable. ¿Y por qué digo en principio? Porque hay que averiguar y hay que analizar si antes de dar a luz no tuvo otra oportunidad de expresar su autonomía y autovincularse con la posición de madre. La autonomía también se expresa sin usar algún camino institucional para no ser madre, del cual podía usar. Yo, por una cuestión de tiempo, comento así brevemente, yo entiendo que la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo es en todo caso un derecho que puede ejercerse o no, pero nunca puede ser el único camino que me exija el Estado tomar para yo no ser madre. Hay, digamos, esto no es tampoco una idea mía, un autor español también lo sostiene. Si consideramos que la única vía de no ser madre sería abortando, entonces esto implicaría que la mujer que no quiere ser madre tiene la obligación de abortar. Y el aborto nunca puede ser una obligación, sino que siempre es un deber, es un derecho. Es un derecho que puede usarse o no. La posibilidad de dar en adopción tampoco es un elemento en donde la mujer, inicialmente exprese su autonomía de no ser madre, porque la posibilidad de dar en adopción justamente solamente es efectiva luego de 45 días después del parto. ¿Qué sucede en el medio? ¿No es cierto? ¿Qué sucede hasta que ella puede efectivamente dar en adopción? Entonces deberíamos resignarnos a aceptar que en ese plazo la responsabilidad de la mujer es una responsabilidad totalmente heterónoma. Y me parece que eso tampoco puede conformarnos. Por lo tanto, entiendo que la excepción está dada por la posibilidad materialmente efectiva que le ofrezca el Estado a la mujer de desligarse del cuidado del niño. Es decir, en mi planteo, la responsabilidad por el cuidado de un niño producto de una violación se traslada de la mujer violada al Estado. Y esto, yo sé que suena raro, suena quizás un poco feo, pero entiendo que no es una desatención al interés superior del niño. El interés superior del niño no se protege con más derecho penal, sino con mayor presencia del Estado. Sometiendo a la madre a un delito o una pena de prisión perpetua, no estamos protegiendo el interés superior del niño. Estamos siendo injustos con una mujer que en el caso de una violación ya sufrió un delito y la estamos excluyendo de la sociedad por eso. Entonces, aunque suene feo decirlo, a mí me parece que la responsabilidad de una mujer en estas condiciones, a la cual el Estado no le da la posibilidad de desligarse del cuidado de ese hijo, no trasciende de la responsabilidad que tendría cualquier persona no vinculada especialmente con el niño. Bien, y ahora ya voy cerrando. En relación al hombre violador, lo que les decía, hablo de hombre violador, también es hombre abandónico, es todo aquel hombre que se haya autovinculado a través de una relación sexual consentida o incluso violenta con la posición de padre. Respecto de las competencias negativas, entiendo que su conducta sí queda agravada por el vínculo. Es decir, si mata activamente a su hijo, entonces sí procede la agravante. Respecto de las competencias positivas, lo que les decía, si hay filiación es más fácil porque en general los tipos penales prevén o contienen elementos normativos
como son el deber legal de atender, o el incumplimiento de deberes familiares. Y ese incumplimiento de deberes familiares debe interpretarse a partir de las normas del derecho civil. Por lo tanto, el derecho penal tiene un límite, que es el principio de legalidad, y contra eso no se puede ir. Si no hay filiación, por lo tanto, supongamos un caso en el que el hombre violador se encuentra con su hijo en una situación de necesidad absoluta en la calle, y este hombre no hace nada para salvar a su hijo, solo quedará condenarlo por el delito de omisión de auxilio, porque el delito de abandono de personas exige también una obligación legal, pero entiendo que la solución sería, digamos, graduar la pena de la manera más intensa. Este vacío legal en el Código Penal español, por ejemplo, quedaría solucionado porque procede la aplicación de una circunstancia agravante genérica, que es la circunstancia mixta de parentesco. Bien. Entonces, bueno, ya para concluir, considerar, estas serían básicamente las conclusiones, considerar que el hecho biológico de la procreación gatilla la posición de garante solo de la madre, constituye una aplicación desigual del instituto de la posición de garante. El elemento que gatilla la posición de garante materno y paterno filial debe ser, tanto para la madre como para el padre, un acto de autovinculación. En los casos de filiación por las técnicas de reproducción asistida y por adopción, ese acto de autovinculación es evidente, pero en los casos de filiación biológica ello es más problemático. La mujer violada, no se ha autovinculado con la posición de garante de madre. Por lo tanto, en principio no puede exigírsele más que a cualquier otra persona en su lugar. El hombre violador sí se ha autovinculado, por lo que sí debería exigírsele más, y el límite es, como siempre en derecho penal, la letra de la ley, el principio de legalidad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Berni, por la exposición. Vamos a hacer así como escribí en el chat. Yo voy a hacer ahora un comentario, tratando de ser breve en lo posible, y una devolución sobre la exposición, para abrir un poco el diálogo. Y por favor envíen preguntas al chat, las preguntas que tengan, envíenlas al chat y después entonces yo las voy a leer. Bueno, primero que nada, la verdad es que, Bernarda, te felicito por la claridad al exponer un tema que es muy complejo, que realmente, digamos, cuando nos vamos a leer, cuando nos proponemos empezar a entrar en esto de la dogmática de los delitos de omisión, es bastante difícil hacer la reconstrucción que vos hiciste con esa claridad y contundencia. Así que eso me parece como un punto primero muy importante. En segundo término, me parece que justamente que tu tesis tiene un objetivo feminista clásico, que es el feminismo aparece para pedirle a las promesas del liberalismo político sobre el derecho, ¿no? O sea, esto de la igualdad ante la ley y la libertad, el respeto por la autonomía. Dice, bueno, está bien, ustedes han proclamado esto, pero solamente se lo han dado a los varones. Ahora, digamos, las mujeres queremos lo mismo, queremos exactamente igualdad, queremos esa promesa que daba el liberalismo. O sea, cuando uno lee las constituciones liberales, ve un montón de reconocimientos de derechos que para las mujeres no eran ciertos. O sea, por ejemplo, el sufragio universal, que no era universal porque no era para mujeres. Entonces, el feminismo lo que viene a hacer es decir, bueno, sí, está todo bien, la construcción que hicieron ustedes, en principio, me parece que es algo que está bien, pero no nos han incluido a nosotras, inclúyannos. O sea, tráigannos a sus pensamientos y veamos cómo podemos nosotras tener exactamente esos mismos derechos, o sea, nada diferente. Entonces me parece que vos, digamos, el objetivo de tu tesis y el planteo de tu tesis va hacia ahí, y me parece que deja muy en claro
que estas teorías, digamos que el derecho penal, la dogmática penal está muy inscripta dentro de lo que es el liberalismo, digamos, la teoría liberal sobre el derecho, respeto por los derechos individuales, por la autonomía, por la igualdad, y les estás mostrando de una manera completamente clara cómo no han cumplido con sus propias promesas. Entonces eso me parece súper importante de tu tesis. Hasta acá las apreciaciones así como más generales, y después a mí me parecía interesante, me anoté algunas cuestiones. Coincido con la reconstrucción que haces sobre los elementos de lo que se exige para imputar un delito de omisión, pero también, digamos, vos no mencionaste o no profundizaste sobre la cuestión del nexo de evitación o la imputación objetiva, supongo que también un poco por una cuestión de tiempo, porque si no, por ahí te ibas muy lejos, estoy segura de que eso debe estar en tu trabajo. Pero me parece que justamente eso es lo que, en definitiva, hace la diferencia, porque si no, ¿cómo podemos atribuir a una persona un resultado de alguna manera? Tiene que haber alguna clase de vínculo. Entonces, en ese sentido, yo en mi trabajo hago un poco como pienso que, o propongo, que lo que deberíamos hacer es deslizarnos un poco más ya por fuera de lo que es la posición de garante, o sea, como que me parece que la posición de garante está muy desarrollada y vos mostraste muy claramente cómo en realidad todavía falta, pero que en realidad se le ha prestado poca atención en la dogmática al elemento de la capacidad de evitar, porque algunos autores hablan ahí como muy rápidamente de, bueno, la capacidad física de evitar, pero entonces cuando vos entrás a mencionar justamente las limitaciones a la posición de garante que se ponen, por ejemplo, en el padre extramatrimonial, el padre que no se encarga de los hijos, el padre que no convive, yo creo que en todos esos casos, más que un problema de fundamentación de la posición de garante, en los términos en que se fundamenta la posición de garante en la dogmática penal, yo creo que hay un problema de capacidad. Porque, claro, un padre que nunca está con su hijo, que no lo conoce o que no tiene ningún tipo de vínculo, mal va a tener algún conocimiento sobre los peligros que puede estar corriendo, o mal va a tener capacidad para poder salvarlo de esas cuestiones. Entonces ahí me parece que la capacidad, o sea, pensar más profundamente en las implicancias de la capacidad de salvamento, podría ser bastante fructífera para el estudio de la dogmática penal, porque también hay otro problema que se conecta un poco con esto de la capacidad, con la idea de profundizar la capacidad, y con esta idea del nexo de evitación, que es qué pasa cuando lo que está al alcance de la garante o el garante no sería, digamos, no sería útil o no sería suficiente para poder salvar. Entonces, me parece que este descuido sobre el elemento capacidad y sobre el nexo de evitación o la imputación objetiva, lo que nos lleva es a afirmar como que siempre, digamos, la garante o el garante va a tener capacidad de salvar o va a poder salvar, y esto es lo que nunca se prueba, al fin y al cabo, en los casos, digamos. A mí me llamó la atención, en mi estudio fue un poco lo que me llamó la atención, la falta de profundización sobre esos temas, y en la jurisprudencia me llama la atención que no hay ninguna reflexión sobre, bueno, exactamente qué era lo que podría haber hecho para evitar el resultado, ¿no? Espero estar siendo tan clara como vos, no sé si lo logro realmente. Y a mí me parece que digamos, yo creo que tu tesis está orientada a la cuestión de, bueno, pensar, de hablar en los propios términos de la dogmática, que me parece que es un esfuerzo
enorme y súper valioso justamente para entrar en esa conversación y traer nuevos temas de discusión. Pero también, digamos, me parece que es un punto interesante por si te sirve, digamos, para tu trabajo, que justamente estos estándares diferenciales, es decir, bueno, tenemos diferentes formas de atribuir maternidad y paternidad, ¿no? O sea, y en general la doctrina se suele, digamos, por default o sin decirlo explícitamente, cuando habla de mamá, está hablando de lo biológico, y cuando habla de papá, está hablando de un vínculo social, ¿no? Entonces, me parece que ahí lo que hay es un estándar diferencial que constituye discriminación, porque en definitiva estás ampliando la posición de garante, el alcance de la posición de garante para las mujeres, y restringiéndola o haciendo una diferente, más chiquita, con menos alcances, para los varones. Entonces ahí hay una discriminación de género. Después, otro punto que me parece interesante, o que me interesa, la cita de Schunemann es súper clara, la que mostraste, pero lo que no termino de entender, habiendo leído, ¿no?, el libro y el contexto en donde sale ese párrafo, lo que no termino totalmente de entender es si la cita de Schunemann se basa en jurisprudencia alemana, o sea, como una reconstrucción de los estándares jurisprudenciales de Alemania, en realidad de los años 70, creo que fue, si no me acuerdo mal, es de los años 70 el libro de Schunemann. Entonces, ahí me parece que como que hay un problema de cuando reproducimos las agendas de investigación o las reflexiones, como si fueran reflexiones prescriptivas de la dogmática penal. O sea, me pregunto si lo que está haciendo ahí Schunemann es reflejar lo que dice la jurisprudencia y reconstruir como hace la dogmática, que también dice, bueno, recoge lo que va diciendo la jurisprudencia y dice, bueno, la regla es esta. Pero la pregunta es si podemos pensar que es una buena regla, una regla válida para Argentina en 2021, una reconstrucción jurisprudencial de Alemania de los años 70. Y me parece que eso pasa mucho en la dogmática, que en la dogmática estudiamos de libros, digamos, y no pensamos si esto no requiere, si los problemas que están tratando no requieren como una actualización sobre los problemas que estamos teniendo ahora. De la misma manera, efectivamente, como mencionaste vos, Jacobs dice que el padre extramatrimonial que no tiene posición de garante, o creo que Roxin dice que el padre pagador no tiene posición de garante si no se hace cargo, digamos, afectivamente del niño o niña, pero yo creo que esa cuestión del padre extramatrimonial, para mí, supongo yo, que está haciendo referencia a la ley alemana de los años 70, que en Argentina no es así. O sea, en Argentina no existe la diferencia entre hijos extramatrimoniales o matrimoniales. Entonces, en ese sentido, lo que me preocupa es que la dogmática, si vemos libros mucho más nuevos que el de Schunemann, repite esas reflexiones como si fueran válidas, o por ejemplo, repite la pregunta acerca de si son o no son garantes los integrantes de una pareja homosexual. Pero si se pueden casar, o sea, si se casan, ¿cómo no van a ser garantes? ¿Qué pregunta es esa, no? O sea, entonces a mí me preocupa que se están reproduciendo agendas de investigación viejas, totalmente desactualizadas en términos de derecho actual. Y de la misma manera, por ejemplo, la doctrina alemana muchas veces, la que yo conozco, vos seguro que conocés mucho más, no se ocupa, por ejemplo, de problemas que son mucho más importantes ahora, que tienen que ver con el tema de las familias ensambladas. En la dogmática penal no hay casi nada, casi nunca nadie dice qué pasa, qué tipo de responsabilidad tiene la persona que se casa o que convive con los niños, pero que no es madre o padre, o sea, el afín, ¿no? Él o la afín, que podemos, para decirlo más fácil y mal, es la madrastra o el padrastro, no se dice así, pero es más fácil decirlo así. Entonces, ahí me parece que, por ejemplo,
obviamente hay una parte de la dogmática que habla del tema de la asunción, pero la asunción supone que está esa persona en particular al cuidado. La asunción tiene también que ver con lo que te planteaba Santiago al principio de la cuestión de la capacidad de delegar. Pero ¿qué pasa cuando no hay delegación? ¿Qué pasa cuando no hay una asunción, sino que, bueno, solamente hay una convivencia? Y me parece que también hay un punto muy interesante a pensar respecto del fundamento, que me parece que la asunción va muy con la teoría que vos estás sosteniendo, que tiene que ver con la autonomía, o sea, la asunción voluntaria, ¿no?, del cuidado. Pero me parece que en general a la madrastra y al padrastro se les está atribuyendo, erróneamente, seguramente, o con poca reflexión, se les está atribuyendo una posición de garante como si fueran mamá y papá, o sea, como si efectivamente tuvieran una fundamentación jurídica para ser garantes. Entonces a mí me parece que hay algo para pensar. Y el último comentario, para no seguir extendiéndome, lo que vos, las consideraciones que haces vos respecto de la posición de garante de la mujer que fue violada, o que resultó embarazada producto de una violación, me parece que van muy hacia los casos que también estamos estudiando y pensando intensamente acá en Argentina, que es el tema de los partos no asistidos, ¿no? O la criminalización de mujeres por eventos obstétricos. Y de paso saludo a Natalia Saralegui, que la vi que estaba por el público, no sé si sigue estando, pero en algún momento la vi, a Nati Saralegui, que escribió junto con Gloria Orregollos y con María Lina Carrera, Dicen que tuve un bebé, que se ocupa justamente de este tema, también desde el feminismo, ¿no? O sea, de los partos no asistidos. Y ahí me parece que quizás hay dos cuestiones que podrías pensar o que podrías incorporar si te interesan, que en realidad, por ejemplo, autores como Gimbernat Ordey mencionan una y otra vez el deber de la madre de atar el cordón umbilical y que la madre tiene posición de garante frente a un parto, ¿no? Y la verdad es que hay que tener en cuenta que, o sea, eso supone una presunción de que las mujeres conocemos cómo autoasistirnos en un parto. Yo no tengo la más mínima idea de qué hacer en un parto sorpresivo y no asistido, pero incluso hay mujeres que han tenido hijos e hijas en partos hospitalizados y no tienen idea respecto de que tienen que atar el cordón umbilical, ni por qué, ni para qué. Entonces, esto, digamos, me parece que también ahí hay otro punto a tener en cuenta que tiene que ver con que se presume de las mujeres que sabemos cosas que no necesariamente sabemos. Y el último punto es que también las mujeres podemos desconocer podemos desconocer el embarazo, o sea, podemos no estar conscientes de que estamos embarazadas o podemos desconocer que estamos a punto de parir y que el parto sea sorpresivo. Todo esto está descrito en la literatura científica. Así que bueno, esos son los comentarios. No sé si querés hacer alguna reacción, no hace falta, y si no, vamos con las preguntas. Sí, mira, muy cortito, realmente todos temas súper interesantes los que me planteás. Y empiezo por el tema del nexo de evitación y de la capacidad de evitación. En el delito de omisión, el delito de comisión por omisión, justamente como yo les planteaba, no hay causalidad, por lo tanto, tradicionalmente se entiende que hay una cuasi causalidad. Y lo que se trata de determinar es si la omisión, si el deber o si en la conducta que el garante, en teoría, omitió, hubiera evitado ese resultado o no lo hubiera evitado. Entonces, es necesario tener en cuenta que en el delito de omisión impropia también juega un papel la imputación objetiva. Lo que pasa es que se modifica un poco el criterio de causalidad teniendo en cuenta estos otros elementos que son todos elementos normativos y que dependerán de las circunstancias concretas.
Ahí está la teoría de Roxin, del incremento del riesgo, que en el punto, digamos, en pasada la versión del delito de omisión es la doctrina de la disminución del riesgo, que tiende a decir que en la medida en que ese comportamiento evitado hubiera disminuido el riesgo del resultado, entonces es imputable. Y bueno, la crítica que se le hace a esta teoría de Roxin es que justamente incurre, digamos, en una interpretación en contra del reo, por lo tanto, no debe tomar, no, a mi modo de ver, no debe irse por ese camino, sino que hay que verificar si la conducta omitida hubiera tenido la aptitud necesaria para evitar el resultado que se le reprocha al garante, ¿no es cierto?, a la garante. En relación a lo que planteabas del estándar diferencial, que yo marcaba madre-padre, yo soy muy consciente de que justamente lo que yo trataba de poner de relieve y lo que intento poner de relieve no es por un mero capricho, digamos, un capricho binario que yo pongo de manifiesto hombre y padre, o sea, padre y madre, sino que justamente quiero poner de relieve el distinto baremo que hay en uno y en otro caso. Si yo hablara de mapadres, por ejemplo, ese punto de interés de mi investigación, digamos, desaparecería. Entonces, por eso es ese ímpetu en marcar la distinción entre la posición de la madre y la posición del padre, pero evidentemente lo que vos decís, tenés mucha razón que hay un estándar diferencial. Y también me interesó mucho lo que planteabas respecto de Schunemann, de la reconstrucción, de hasta qué punto pueden emplearse en nuestro medio, en una sociedad del siglo 2021, de Latinoamérica, Argentina, con todas las particularidades que tiene esa sociedad, versus una teoría que ha sido pensada para Alemania de los años 70. Obviamente las diferencias son abismales, y yo estoy totalmente en contra de trasladar directamente esos criterios. Yo creo que los criterios deben acomodarse, acompasarse, pero el problema que tenemos, creo, es que nuestros tribunales no se dan cuenta de esta necesidad de acompasar, de acomodar. Entonces, al final, sí que terminan aplicando directamente. Por lo tanto, me parece que sigue siendo necesaria la tarea, o sea, que no debe darse por sobreentendido que están pensando en sociedades distintas y que por lo tanto los ámbitos de aplicación son distintos, porque los tribunales lo aplican. Entonces es necesario marcar que no se debe hacer esa aplicación directa y es necesario construir teorías nuevas para nuestras sociedades, porque muchas veces pasa eso. Quizás, creo que el punto quizás no es que falte, sino que falta quizás dar difusión o falta, digamos, promover digamos, o fomentar el diálogo o fomentar la publicación de obras nuevas, pero obviamente quizás también esa es un motivo que coadyuva que se siga aplicando esta teoría de los años 70 de Alemania en nuestro país. Y bueno, no sé si puedo seguir contestando, no sé si querés, no sé cómo anda el tema de preguntas, si querés que escuchemos, Tenemos un montón de preguntas, dale, así que si querés pasamos a eso. Bueno, Sebastián Galenti dice, muy valioso el aporte de su tesis, doctora Muñoz, le consulto, ¿qué reformas a la parte general del código merece evaluarse y en particular sobre el principio de culpabilidad, si usted considera conveniente incorporar explícitamente la perspectiva de género en la legislación penal? Vale. Yo no creo que sea necesaria ninguna reforma de la ley positiva. Nosotros, la dogmática justamente elabora criterios de interpretación. Y, por ejemplo, en el Código Penal argentino ni siquiera tenemos prevista la cláusula de equivalencia entre las acciones y las omisiones, como se tienen previsto en el Código Penal español y en el Código Penal alemán. Y no obstante ello, los tribunales igualmente, pese a que se encuentra la conocida teoría de Zaffaroni que entiende que esa interpretación es inconstitucional, pero no obstante, los tribunales han entendido y han imputado y sancionado a personas por omisiones, porque entienden que dentro del contenido literal de la norma de matar, también se encuentra prevista la forma de matar por omisión cuando hay una posición de garantía. Por lo tanto, yo soy un poco escéptica a la necesidad de reformas penales para solucionar temas que
que en realidad ya disponemos del derecho positivo que nos habilitaría esta interpretación. Y en relación a la necesidad de incorporar la perspectiva de género a la culpabilidad, me parece que es lo mismo, me parece que en la medida en que seamos más conscientes de las desigualdades que provocamos al interpretar la norma penal desde una perspectiva masculina, en la medida en que seamos conscientes de ellos, no es necesario ninguna reforma legislativa. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias por la pregunta, en todo caso. Bien. Rafael Cancho Alarcón, desde Ayacucho, Perú, pregunta: en los países donde está permitido el aborto voluntario producto de violación, si la madre, pese a tener la posibilidad de interrumpir el embarazo, lo mantiene y procrea a una persona, ¿no estaría vinculada voluntariamente con la posición de garante? ¿O acaso la desvinculación que plantea en dicho caso es absoluta? Bueno, esto es lo que yo les decía de por qué yo creo que la existencia de un permiso, de un derecho a interrumpir el embarazo y la no utilización de esta vía de salida no implica un acto de autonomía. ¿Por qué? Porque la mujer puede no querer abortar, pero no obstante ello, no querer maternar. Y creo que el Estado no puede ofrecerle a la mujer como única alternativa para no querer ser madre, que aborte. No es aborta o sé madre, no. Es aborta si quieres, si no, el Estado tiene que estar presente si tú no quieres maternar a causa de esta violación, que pueda ceder la responsabilidad del cuidado del niño al Estado en estos casos. Por lo tanto, no, yo creo que la no utilización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación no constituye un acto de autonomía que permita legitimar la posición de garantía. Bueno, Marlene Galeano pregunta: en la última comparación de legislaciones no me quedó claro por qué para la igualación en Argentina para la legislación debe ser, en Argentina el padre violador no es garante y en la española sí, si no entendí mal. ¿Podrías explicarlo? Vale. No. El punto es que si no hay filiación establecida en relación al hombre violador, lo que yo decía es que no se lo puede hacer responsable ni por el delito de incumplimiento de deberes familiares, porque este incumplimiento prevé la infracción a una obligación legal, que se entiende que es una obligación jurídico-civil, y por lo tanto, si no hay filiación, no va a haber, hasta que no se declare esa filiación, una obligación civil. Por lo tanto, la vía de la infracción al delito o la comisión del delito de incumplimiento de deberes familiares estaría vedada si no hay filiación. Y lo mismo sucede en el caso del abandono de persona, porque también exige que dice el tipo penal, bueno, ahora no recuerdo bien, pero exige la obligación legal de cuidar a otra persona. Y esa obligación legal también se entiende como un elemento normativo del tipo que remite a la ley civil. Por lo tanto, si no hay filiación, la ley civil tampoco impondrá ningún deber. Entonces, lo que yo decía es que solamente nos queda abierta la posibilidad de imputarle al hombre, en caso en que se encuentre a su hijo en situación de peligro, el delito de omisión de auxilio, y lo que yo digo es que debería graduarse dentro de la pena imponiendo la pena mayor. Y en España la propuesta es aplicar por las mismas consideraciones el delito de omisión de auxilio, pero el ordenamiento jurídico penal español sí contiene el artículo 23, que se denomina una circunstancia mixta de parentesco, que prevé que el parentesco puede agravar o atenuar la pena. Entonces yo creo que en este caso debería agravarse la pena por la condición de padre. Entonces tiene que ver con eso, no tiene que ver con una cuestión de que hay posición de garantía en un ordenamiento y en otro no, sino en respetar la literalidad de los términos. Bien. Nicolás Allestrán, creo que está retomando un poco la conversación del principio, de antes de tu exposición, pregunta: en tu opinión, y dentro del marco definido por las relaciones materno y paterno-filiales, ¿es posible hablar de cadenas de delegación de la posición de garante?
En caso afirmativo, ¿madre y padre se reservarían una posición de garante residual? Vale, Nicolás, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que sí, yo creo que hay una posición de garante inicial, pensando en términos, ¿no es cierto?, ideales. Después tendremos que empezar a ver hasta qué punto la mujer tuvo la opción de delegar el cuidado del hijo o no tuvo la opción. O sea, empiezan a jugar otras cuestiones que tienen que ver con la exigibilidad, con la capacidad, pero en principio, en una situación ideal, yo considero que sí, que la posición de garantía puede delegarse subsecuentemente, pueden haber cadenas de delegación, pero la madre o el padre va a retener una posición de garantía residual y que eso implica que existe una responsabilidad de la elección en la persona a la cual yo delego. De nuevo, en condiciones ideales, que en la práctica en general los casos criminalizados no sean casos de condiciones ideales es otra cosa, pero teóricamente sí creo que se puede sostener. Bueno, Cecilia Pizarro pregunta, bueno, dice, muy interesante y reveladora la exposición, me pregunto, ¿qué idea se puede exponer sin querer reducir la inquietud a una cuestión de prueba? Pero me parece relevante determinar ex ante o cómo sería el tema de poder, por ejemplo, demostrar este acto de autonomía en la madre, estar a cargo del nexo biológico que se neutraliza por la falta de autonomía en el caso de una violación, pero cómo sería, debe formular denuncia, debe transitar dos procesos, el de prueba de violación, y, o sea, me parece que lo que está preguntando es, bueno, ¿cómo hacemos o qué regla formularíamos para poder, digamos, moverla de la posición de garante que en principio tendría por el nexo biológico? Sí, totalmente. Muchas gracias por la pregunta. Ese es un elemento muy importante el que marcás. Yo creo que inicialmente cuando tengamos una mujer, seleccionada por las agencias de criminalización por haber omitido alguna conducta, algún cuidado en perjuicio de su hijo biológico, yo creo que en primer lugar debiéramos constatar la edad de la mujer. Si esa mujer tiene 18 años y el niño que el niño víctima, digamos, tiene 2, 3 años, entonces esa mujer fue embarazada en su minoría de edad. Entonces ahí ya tenemos un gran indicio de que quizás fue producto de una violación, porque como sabemos, antes de los 18 o de los 16, dependiendo del tipo de delitos, no hay capacidad, el ordenamiento jurídico no reconoce capacidad plena para consentir un acto sexual. Entonces ahí ya tenemos un indicio. ¿Qué otros indicios? Bueno, ver más o menos las circunstancias sociales en la cual tuvo lugar esa maternidad. Hay varios casos que yo he podido leer las sentencias en donde justamente la mujer dice que fue violada, lo dice, lo expresa, su hermana ratifica que fue violada, que la violó a alguien que no saben quién es. Yo no creo que sea necesaria una condena. Yo lo que les digo es lo siguiente, yo no creo que se proteja el interés superior del niño condenando a esa mujer a una pena de prisión perpetua. Entonces, me parece que podrían, y que justamente una de las tareas que todavía tengo pendientes es justamente identificar qué criterios podrían emplearse para delimitar en qué casos se presume que el embarazo fue producto de una violación. Perfecto. Bueno, Ivonne Vicencio pregunta, si es un padre extramatrimonial, ¿no se podría probar que conocía que era su hijo para aplicarle la posición de garante? Más allá de que no haya un vínculo filial, o sea, en términos legales. Eso. Y excelente exposición, dice también. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad, yo el caso que planteo, yo soy muy consciente de las dificultades que tiene el planteo que estoy haciendo en relación al hombre violador. ¿Por qué? Porque frecuentemente no conocerá que está ante su hijo, no conocerá que el niño que está ahí en una situación de necesidad es su hijo y demás eventualidades que pueden tener lugar.
Pero yo pienso, por ejemplo, el caso de un hombre que violó y que, por ejemplo, para hacerlo un caso de película, digamos, bastante con todos los prejuicios en el medio, ¿no? Pero en el hombre que, por ejemplo, es un narcotraficante, que violó a una mujer y que sabe que, o que lo han amenazado si tú no pagas determinada cantidad de dinero, nosotros mataremos a tu hijo. Y ese hombre violador que no tiene filiación respecto a su hijo, no hace nada. ¿Ese hombre se le podría imputar una posición de garantía? Yo creo que sí. Habría que ver si tuvo capacidad de actuación, si pudo denunciar a la policía o qué medidas pudo haber tenido en cuenta. Pero en principio yo creo que hay que distinguir lo que es la capacidad de actuar, lo que es el conocimiento de la situación generadora de peligro. Y no obstante, aunque en la práctica estas circunstancias puedan impedirnos atribuir responsabilidad, podemos pensar en casos de laboratorio, que a la dogmática le encantan hacer casos de laboratorio, pero en estos ámbitos justamente los casos de laboratorio no se les ocurren. Entonces podríamos obviamente pensar en casos de laboratorio en donde justamente sí podríamos atribuir una responsabilidad. Entonces, nada, esa es la respuesta y muchas gracias por la pregunta. Bueno, tenemos un par de preguntas más. Sin ánimos de cansar a la expositora, que la verdad que esto es un ping-pong, es un bombardeo, ¿eh? Realmente generó muchas inquietudes. Bueno, Nicolás Falkenberg pregunta, ¿podríamos afirmar que tradicionalmente se construye la posición de garante sobre la base de asignación de roles formulados de manera estereotipada y discriminatoria en relación a los padres, con independencia de la real posibilidad de evitar el resultado lesivo? O sea, yo la entoné mal, pero digamos, dice que en definitiva es un poco lo que va un poco en la misma línea de mi comentario de parecería que lo que se espera socialmente, según roles estereotipados, en definitiva es lo que termina reemplazando la comprobación o la construcción de una real posibilidad, o sea, de la capacidad de evitar el resultado lesivo. Sí, a ver, muchas gracias por la pregunta, totalmente de acuerdo, la expectativa es distinta, la expectativa social es distinta en el caso del padre y en el caso de la madre. Lo que pasa es que desde el derecho penal, y bueno, justamente una de las teorías que yo critico, es quienes apoyan la posición de garantía directamente en la expectativa social respecto del padre o de la madre. Obviamente la sociedad sigue teniendo expectativas distintas respecto a cuál es el buen rol de madre y cuál es el buen rol de padre, pero el derecho penal no puede restringirse a eso porque justamente estamos denunciando que hay una sociedad patriarcal que nos sigue exigiendo más a las mujeres que a los varones en relación al cuidado de nuestros hijos, por lo tanto el derecho penal tiene que poder cuestionar esa asignación de roles y esas expectativas. Y si solamente es un escribano el derecho penal que ratifica expectativa social, pues entonces responsabilidad, entonces el derecho penal jamás podrá salir de la visión masculina que le estamos atribuyendo. Obviamente el hecho de que la expectativa social sea mayor para la madre que para el padre no nos tiene que impedir la labor de resignificación y de repensar cuál es la responsabilidad, digamos, justa, no correcta, pero más justa. Uh-huh. Bueno, tenemos otra pregunta de Cecilia González, y que dice, Bernarda, muchas gracias por tu trabajo, el análisis que haces desde la noción de autonomía en tu análisis me resulta súper interesante y para mí novedoso. Creo que para muchos es novedoso, aunque efectivamente acá también se está discutiendo mucho la obra de Paulick, pero realmente, bueno, justamente va muy en línea de lo que estamos discutiendo en el Departamento de Derecho Penal de la UBA, por lo menos. Está muy, muy discutido. Bueno, tengo una pregunta puntual respecto de la configuración de la posición de garante de la mujer que fue violada. ¿Hay diferencias entre la omisión de la mujer respecto de su hijo recién nacido y la omisión de una mujer que ya asumió un cuidado de hecho en la crianza del niño producto de la violación? ¿Hay matices entre estos dos supuestos? Bueno, la pregunta es muy interesante. Sí, hay diferencias.
Lo que pasa es que cuesta decir hasta qué punto los actos de cuidado iniciales que hace la mujer, pese a no poder delegar, no poder entregar el cuidado al Estado de ese hijo que no quiere tener, hasta qué punto esos actos constituyen una asunción del rol de madre. Yo creo que la línea divisoria quizás está dada por la posibilidad de desligarse institucionalmente. Esos actos iniciales de cuidado, en la medida en que el Estado no se ha hecho presente y no ha ofrecido la posibilidad de desligarse, entiendo que no son conductas que configuran una asunción. Pero es muy difícil trazar con bisturí, ¿no es cierto?, el límite, hasta qué punto son actos de cuidado iniciales que no deben ser interpretados como asunción y a partir de qué punto sí. Creo que podrían pensarse algunos actos, por ejemplo, ir a escribir al hijo al propio nombre de la madre, a lo mejor en el registro civil, a lo mejor ese acto justamente es un acto institucional en donde la mujer pone de manifiesto su voluntad de maternar. Hay que tener cuidado con el hecho de quitarle también la posibilidad a la madre que se autovincule libremente con el cuidado del hijo que fue producto de una violación, que eso obviamente sería lo deseable, ¿no es cierto?, porque sería la manera más sencilla para todos de resolver el conflicto. Entonces, hay que tener cuidado con no concebirle, no otorgarle el poder a la madre de autovincularse con la posición de garantía. Pero, bueno, básicamente eso. Sería difícil de trazar con bisturí la línea. Gracias, Bernarda. Tengo una sola pregunta más y después le vamos a dar el micrófono a Santiago López Warriner, que tiene una pregunta. La última del chat es esta. Hay Allen o Ailén, no sé, leo mal. Flores Serpa. Gracias por la ponencia, estimada Bernarda. Tengo una duda. ¿La madre que se embaraza involuntariamente puede asumir el deber de garante por injerencia? Por ejemplo, al aceptar las inoculaciones propias de la etapa natal. No sé exactamente a qué se refiere inoculaciones, pero quizás podés ir respondiendo y si ella quiere hacer alguna aclaración sobre la pregunta. Vale, sí, Allen Flores. Allen. Te conozco y te agradezco mucho la Perdón. No pasa nada. Chicata. Sí, suele suceder. Mira, yo lo que creo es lo siguiente. Un embarazo involuntario, pero no constitutivo de un delito, es decir, un embarazo, por más que no se haya tenido la voluntad de embarazarse, pero siempre y cuando haya habido un consentimiento bastante para llevar a cabo esa conducta sexual, entiendo que debe considerarse como un acto de autonomía respecto de la autovinculación de la posición de garantía. Yo entiendo que la posición de garante materno y paterno filial no se fundamenta a partir de deberes negativos y por lo tanto no hay una posición de garantía por injerencia, como vos decís, porque la injerencia tiene otros fundamentos. Obviamente que hay una cierta similitud en cuanto a que hay un acto de libertad y luego hay un acto de responsabilización que se basa en ese acto de libertad inicial, pero hay muchas conductas y muchas estructuras dentro del derecho penal que tienen esa estructura, por lo tanto, hay un parentesco estructural, pero la posición de garantía es distinta en el caso de la injerencia y en el caso de la posición de garantía materno y paterno filial, que yo entiendo que es una posición de garantía de competencias positivas, pero que no obstante ello es necesario este acto de autovinculación previo, lo cual no lo convierte en un acto en una competencia por injerencia. Bueno, gracias. Y Santiago, ¿querés abrirte el micrófono y hacer tu pregunta? Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, Bernarda, te felicito por la exposición. Me pasó lo mismo que cuando discutí con Cecilia. A ver, te escuchaba como un cachetazo de alarma, creo que para muchos de nosotros, pero bueno, en particular para mí. La verdad que son temas que desconozco y la verdad que vienen muy bien. Te quería hacer 3 consideraciones breves. ¿Cuál es la posición de la jurisprudencia en Alemania respecto a esto que vos trabajás? Después hablás de un elemento de la posición de garante que es la especial relación de cercanía. Si no le ves cierta similitud a
a la que propone Perdomo Torres sobre la confianza legítima especial. Y por último, y te sitúo en Alemania, estás en Berlín, te sitúo en Alemania, si el caso de la mujer violada no pensás que la jurisprudencia lo trataría desde el costado del 13.2 como una especial situación de atenuación, pero subsistiendo la posición de garantía. Vale, muchísimas gracias, Santiago, por las preguntas. En relación a la dogmática alemana, ¿me repetirías? Anoté dogmática alemana, pero no anoté la pregunta. No, la jurisprudencia, ¿cuál es la posición de la jurisprudencia alemana respecto al tema que vos tratás? Vale. La pregunta sobre Perdomo Torres y de la circunstancia de 13.2. Perfecto. La jurisprudencia alemana, no he encontrado un caso que problematice concretamente el caso que yo entiendo que es problemático en la sociedad argentina y las sociedades latinoamericanas. Hay que pensar que la sociedad alemana es bastante distinta. Por ejemplo, acá existen algo que se llaman las Babyklappen, que son como una especie de cunas en donde la madre que no quiere ese hijo lo va y lo deposita y el Estado se hace cargo del niño. También existe un procedimiento que se llama de nacimiento anónimo, en donde la madre deja al niño en una institución pública con sus datos que se conservan en un sobre, para que luego de llegar a la mayoría de edad del niño, el niño pueda acceder a los datos de su madre y pueda identificarla. ¿A qué me refiero con esto? Que en la sociedad alemana hay una estructura institucional que es muy amplia y en la cual sería difícil pensar que el Estado no está presente para asumir el cuidado de ese hijo que la madre no quiere maternar. Entonces, yo creo que un planteamiento como el mío, no sé si tendría tanta capacidad de rendimiento en estas sociedades. Más que nada tiene capacidad de rendimiento en donde vemos en los lugares como la sociedad argentina, en donde vemos que las mujeres criminalizadas son mujeres pobres, y mujeres que quizás sus embarazos no han sido fruto de un acto de libertad. Por lo tanto, eso por un lado. En relación a la confianza legítima especial de Perdomo, que tú dices, también hay un cierto parentesco estructural. Lo que pasa es que la confianza legítima especial requiere de dos personas, ¿no es cierto? Justamente se da confianza porque hay otra persona que confía. En este caso, el niño, el bebé, no tiene la capacidad todavía de confiar su propio cuidado en el padre o la madre. Por lo tanto, no hay esta bilateralidad que exige la confianza legítima especial de Perdomo. Yo lo que entiendo es más bien que hay una confianza del Estado puesta en que esos padres y esas madres cumplirán su rol de manera adecuada, pero no es el niño, por lo tanto no es una situación bilateral, sino a lo sumo trilateral, donde el dador de confianza no es la propia víctima. Por lo tanto, creo que eso cambia un poco las cosas. Además, la confianza legítima especial siempre es una situación de reciprocidad, donde los dos intervinientes, acuerdan contener o estar ahí para la eventualidad de la vida que le pudiera acontecerle al otro, pero no se sabe, no está determinado desde un primer momento quién va a ser el beneficiario y quién va a ser el garante en la posición, en la relación en concreto. Entonces creo que eso también lo distingue con la situación de la posición de garante materno y paterno filial. Y en relación a si podría aplicarse el parágrafo 13, inciso segundo, entiendo que eso podría ser una opción. El parágrafo 13, inciso segundo, el parágrafo 13 en Alemania es el que contiene la cláusula de equivalencia, ¿no es cierto? El que dice que dentro de determinadas condiciones la omisión será equivalente a la acción. El parágrafo 13, inciso primero. Y en el inciso segundo dice, igualmente procede a criterio de los tribunales una atenuación facultativa de la pena en los casos en que la equivalencia no sea absoluta. Entonces, se critica bastante este segundo inciso, porque justamente viene a poner de manifiesto que la equivalencia no era tal. O sea, si el tribunal está habilitado a disminuir pena, entonces no había equivalencia en primera instancia. Y se entiende que es una norma un poco contradictoria en este sentido.
pero es una norma contradictoria por un lado, pero por otro lado también es cierto que hay muchas omisiones que a pesar de de ser omisiones de un garante, no nos parecen o no resultan tan graves como una comisión. Y también, digamos, otra de las razones que explican la existencia de este inciso segundo es la teoría vigente en Alemania, que les decía que solamente se contenta con la omisión del garante para declarar la equivalencia. Entonces, es muy estricta la teoría de la omisión en Alemania, pero por otro lado, deja abierta esta puerta que es el inciso segundo de disminuir la pena. Por lo tanto, se explica, digamos, esta norma en el contexto concreto de la teoría dominante en Alemania, creo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente te agradezco muchísimo, Bernarda, por la exposición y por las respuestas. Realmente fue muy intensa la parte de preguntas y respuestas. Espero que te haya servido yo creo que sobre todo para reafirmar lo bien que vas en el camino de esta tesis, así que felicitaciones nuevamente. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si querés decir alguna última cosa. No, gracias a vos, Ceci, por la invitación y bueno, y a todos los presentes, los que me han hecho llegar las preguntas, porque realmente me ayudan a seguir pensando y viendo qué partes todavía me falta profundizar en la tesis. Así que ha sido sumamente productivo y bueno, y les agradezco mucho la oportunidad y el espacio. Bueno, muchas gracias y nos veremos en próximos encuentros. Seguramente. Muchas gracias. Que tengan Gracias, buenas buenas tardes. tardes.